Televidentes, buenas noches y bienvenidos. Qué placer que nos acompañen. Saludamos también a nuestros compañeros Maite Morán y Charlie Pisa, quienes tienen importante información. Bienvenidos. Empezamos contigo, mi querida Maite. Buenas noches. Buenas noches, Anali, Charlie, amigos televidentes. Los casos de pornografía y prostitución infantil en Ecuador son más frecuentes de lo que usted cree. Más adelante, un informe especial. Por supuesto, permanecemos atentos. Y bien, siendo las 22:02, nos vamos a exteriores con Charlie Pisa, quien nos tiene el reporte de varios hechos violentos. Charlie, bienvenido. Así es, compañeras, buenas noches, amables televidentes. Les tendremos más adelante datos actualizados de la jornada violenta de ayer en el Cantón Durán. 3 sitios donde hicieron levantamientos de cadáveres, 8 personas asesinadas. Más adelante les tendremos un informe completo. Por supuesto, Charlie, permanecemos a la expectativa. Aquí iniciamos, amigos. Mucha atención. La Policía Nacional confirmó que varios agentes policiales y guías penitenciarios se encuentran retenidos en la cárcel de Turi, en Cuenca, tras un amotinamiento. La revuelta se debe a los operativos realizados en la cárcel de Cotopaxi. Desde las primeras horas de la mañana, todos los sectores que están junto al Centro de Privación de Libertad Turi de la capital Azuaya fueron cerrados. Nadie pudo acercarse a este lugar debido a la presencia militar, misma que obedeció a evitar cualquier problema en la cárcel. Nosotros hemos activado el protocolo de evacuación, aislamiento, contención, que al momento está en una fase de contención. Hay pasos que hay que cumplir, como son un contacto con las personas que están al interior, y después se decidirá los pasos siguientes. Los PPL se mantuvieron casi todo el día en los espacios abiertos, patios, terrazas e inclusive en la más próxima a la puerta de ingreso al centro penitenciario. Yo vengo sorprendida porque en la parte de las terrazas de cada pabellón están como 3 o 4, digamos así, presos o reos que están caminando libremente y nadie hace nada. Nosotros estamos resguardando totalmente la parte tanto interior como exterior, obviamente, lo que puede implicar alguna situación de inseguridad. La gobernadora no supo precisar si se intentó hacer una requisa o un operativo de seguridad por lo ocurrido en el CPL de Tungurahua. Nosotros no podemos interferir y tampoco como gobernadora puedo anunciar temas que son de delicadeza, obviamente, y de un asunto de inteligencia militar. Sobre la información dada por el SNAI de que están retenidos servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia. Sí, hay policías y hay guías penitenciarios. Tanto las Fuerzas Armadas como la policía se mantuvieron en los exteriores del CPL. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Los incidentes en la cárcel de Turi en Cuenca y las protestas en otras prisiones de Napo y Tungurahua se registraron tras los operativos de control de municiones y armas que se realizaron en Cotopaxi. 2.200 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutaron un operativo de control de armas y municiones en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi número 1. Los uniformados retiraron de la cárcel de La Tacunga 49 armas cortopunzantes, 2 chalecos antibalas, $45 americanos, 13 galones de alcohol artesanal, 39 celulares, 12 equipos electrónicos, entre otros objetos. A través de la red social X del presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció. Ecuatorianos, ahora las Fuerzas Armadas del Ecuador y Policía Ecuador intervienen en el CPL de Cotopaxi, en el marco del estado de excepción, dictado en julio pasado bajo el Decreto Ejecutivo 823. Es la 6ª intervención que hacemos para sacar armas, municiones y explosivos de los centros penitenciarios y evitar hechos violentos. Sin embargo, a raíz de este operativo de control se registraron amotinamientos en otras cárceles del país. En Turi, ubicado en Cuenca, agentes penitenciarios y policías fueron retenidos. En Tungurahua, 3 guías también están en manos de los reos que incluso se declararon en huelga de hambre en rechazo a los operativos de control. Se ha tomado contacto con los internos, los TTLs, indican de que es una huelga pacífica. En colaboración de sus compañeros que se encuentran en La Tacunga, están 3 guías
adentro retenidos, indica que no les van a hacer nada. Esto mientras en Napo las personas privadas de la libertad se tomaron los patios de las cárceles en una manifestación pacífica en contra de los operativos. Se ha desplegado alrededor de 60 policías que están en el cerco externo para evitar se den fugas al interior. Hemos conversado ya con el director de la cárcel, el cual establece que en el interior el personal se encuentra en forma pacífica, desenvolviendo sus actividades, más sin embargo, este momento al interior se encuentran todas las personas privadas de la libertad en los diferentes patios. Informó Valeria Navarro. Hallan el cuerpo desmembrado de un joven de 19 años en sacos de yute en el centro del recinto Tres Postes en el cantón Yaguachi, en Guayas. La víctima había sido secuestrada un día antes. Sus verdugos registraron en video los momentos en que lo descuartizaban. Era una mañana tranquila en el poblado de Tres Postes hasta que un grupo de moradores encontró estos 3 sacos misteriosos. La curiosidad los invadió y al revisar qué contenían se llevaron una desagradable sorpresa. Se trataba de un cuerpo humano desmembrado, al que personas hasta ahora desconocidas habían abandonado al pie de la vía principal en el centro del poblado. El pánico se apoderó de ellos cuando confirmaron que se trataba del cuerpo de Brian Sebastián Calderón Valles, de 19 años, a quien sujetos fuertemente armados lo secuestraron un día antes desde el restaurante de su padre en el mismo recinto. Desde ese momento, la familia del joven, que no posee antecedentes penales, pidió ayuda a la policía para encontrarlo. Lamentablemente, tras el hallazgo de su cadáver, conocieron a través de las redes sociales un video en el que el joven aparece, aún con vida, reconociendo que era parte de un grupo de delincuencia organizada. Luego de eso, sus verdugos grabaron los momentos en que lo desmembraron. Los restos de la joven víctima fueron llevados a la morgue de Milagro y personal de la DINASED inició con las pericias para ubicar a los responsables de este hecho que sembró el pánico en este recinto del cantón Yaguachi, informó Miguel Laje. Cambiamos de tema. Walter Macías, juez nacional destituido, a través de su defensa demanda que se entregue información como el acta de sesión donde el Consejo de la Judicatura le removió del cargo, elementos probatorios que a futuro serán utilizados en la audiencia de la acción de protección. La diligencia fue postergada. Al parecer, la defensa técnica de Walter Macías, juez nacional destituido por el Consejo de la Judicatura, no quiere ir literalmente desarmada a la audiencia donde se tratará la acción de protección presentada para tratar de dejar sin efecto la remoción. Y mediante escrito presentado este martes, solicitó el diferimiento de la diligencia legal. Que la señora jueza pues oficie a algunas instituciones para obtener unos medios probatorios. Es el acta de la sesión donde se destituye al doctor Walter Macías, que nunca no llegó. La otra prueba, pues, uno de los vocales que votó a favor de la destitución del doctor Macías no se encontraba en el territorio ecuatoriano, sino en otro país. Solicitamos movimiento migratorio de ese vocal. Gilbert Ormaza cree que esta es la mejor estrategia que están aplicando a favor de Macías. De alguna forma alarga el que pueda regresar su defendido al cargo. Alarga de unos días más, pero le da más convicción, más elementos probatorios, más elementos de convicción para que la juez tenga más elementos para que su sana crítica sea aplicada en verdadero aspecto del derecho. También estaba previsto que intervenga Norma Reyes, presidenta del Frente de Liberación de la Justicia, al presentar un amicus curiae a favor de Macías, pero deberá esperar. Que esas actuaciones del Consejo de la Judicatura no solamente que escandalizan a la sociedad, sino que también a ellos como organismo los retrata de cuerpo entero. Sin embargo, pese a todo, continúan teniendo fe en la justicia. ¿No temen que en Wilman Terán de alguna forma pueda presionar? Esperemos que la justicia, vuelvo a repetir, que la independencia de la justicia se vea clara en esta acción de protección. Se deberá fijar nueva fecha y hora para la audiencia, informó Héctor Romero. La presentación de recursos podría poner en apuros a las autoridades del Consejo Nacional Electoral tras la decisión de repetir las elecciones telemáticas en el exterior. Evacuar todo le podría tomar al Tribunal Contencioso Electoral casi un mes.
Desde un inicio se habría transgredido lo que establece la ley en relación al voto telemático en el exterior. Es la lectura de Esteban Ron, experto en temas electorales. Y como dice el dicho popular, lo que mal empieza, mal acaba. Por ejemplo, hacer una inscripción para ejecutar el voto telemático, eso ya era una transgresión a los derechos de participación política. Recordemos que el registro electoral del exterior, desde ahí, Héctor, tiene que configurarse automáticamente y tú no puedes restringirlo a una inscripción, ¿sí? Después, obviamente, todo el tema del ciberataque y demás. Al Consejo Nacional Electoral CNE no le quedó más que repetir las elecciones, donde virtuales ganadores se sienten perjudicados. Hemos presentado ayer ante el Tribunal Contencioso Electoral nuestra impugnación a esta decisión ilegal por parte del Consejo Nacional Electoral. Una vez que culmine el plazo, los recursos presentados en el Tribunal Contencioso Electoral TSE deberán ser sometidos a análisis para ver si se admiten a trámite o no. Esto en un plazo de 2 días. Después, el Consejo Nacional Electoral tiene que enviar el expediente íntegro, ¿sí?, a solicitud del propio Tribunal Contencioso Electoral. Para eso hay un plazo de 3 días más. Después de eso, como son varios recursos, si es que existe por ahí una similitud en la pretensión objetiva, las causas se pueden acumular en una sola causa, ¿sí? Es decir, un solo juez va a tener conocimiento de las 4 o 5 causas, ¿sí? Y una vez con el auto acumulativo o no, se empieza a resolver. Y para esto hay un plazo de 15 días. Una vez conocida la sentencia, restan recursos horizontales como aclaración y ampliación. Todo podría tomar 25 días. Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, cuestiona el accionar del CNE. ¿Existe la posibilidad que el Tribunal Contencioso Electoral eche abajo lo que ha resuelto recién de repetir las votaciones del CNE? Debería, porque no le encuentro yo sustento legal a la causal invocada, porque aquí no hay ni alteración, ni suplantación, ni fraude del registro electoral. Informó Héctor Romero. En Ecuador se expanden las redes de trata de personas donde las víctimas son menores de edad. Pero, ¿cuál es la lucha que se ejecuta contra las organizaciones dedicadas a los delitos de pornografía y prostitución infantil? Nos lo explica Maite Morán. Mi querida Maite, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Analí, amigos televidentes. Solo en lo que va del año, 20 niños han sido liberados en Ecuador de las redes de pornografía y prostitución infantil. Sin embargo, la cifra de menores de edad que son esclavos sexuales en la actualidad se desconoce. Veamos la primera parte de nuestro informe especial, Niños sin Infancia. ¿Dónde están hoy los niños secuestrados en Ecuador? ¿Cuál es la ubicación actual de los infantes desaparecidos? No en todos los casos, pero sí en parte, el objetivo de las organizaciones delictivas para desprenderlos de sus hogares es el reclutarlos en redes de trata de personas, sometiéndolos a la pornografía y prostitución infantil. Tim Ballard es el héroe detrás de los hechos reales que narra la película Sonidos de Libertad, donde se ejecutó una operación táctica en Colombia para salvar niños, pero también colabora en nuestra nación, como cuando estando en Ucrania se enteró sobre la existencia de una red de pedófilos de Holanda incrustada en Canoa Manabí. Avisó a la policía de Ecuador, logrando la intervención que dejó resultados. ¡Alto policía, levanta la mano! ¡Alto policía! ¡Al piso! ¡Bótate al piso! ¡Al piso! ¡Bótate al piso! Construyeron ahí un hotel para vender niños, niños pequeños, 10 años o por abajo. Si tú tienes 11 años ya es muy viejo para estar en el hotel. Hay más de 300 niños en Canoa que estaban vulnerables. ¿Vulnerables por qué? Por el terremoto que ocurrió aquí en 2016. Los pedófilos organizaban fiestas infantiles para captar a las víctimas. Ya en este hostal de Canoa les daban alimentos, caramelos, juguetes, dinero en efectivo y los entretenían con consolas de video mientras los filmaban desnudos.
este caso no es aislado. Así lo confirma Ballard, junto con la Policía Nacional, que llevan en la actualidad otros procesos investigativos para capturar más pedófilos y rescatar infantes. Policía Nacional, Policía Nacional. El delito de trata de personas, la mayor cantidad de investigaciones que tenemos es en el Distrito Metropolitano de Quito, seguido de la provincia del Oro y posterior del Distrito Metropolitano de Guayaquil. La Unidad de Investigación contra la Trata de Personas ha rescatado en lo que va del año 20 niños, víctimas de la pornografía y la prostitución infantil. 10 adultos han sido detenidos por estos delitos. Este es un delito mayoritariamente que se comete al interior del país, pero sí hemos tenido casos muy particulares de menores de edad que han llegado hasta Europa. Hay que tomar en cuenta que el delito de trata de personas es uno de los delitos que mayor economía o mayor dinero mueve a nivel mundial. La demanda más grande para la pornografía infantil y el sexo infantil viene de los Estados Unidos, porque no hay nada como ver libertad en los ojos de un niño. Libertad en los ojos de un niño. Con cámara de Efren Flores, informó Maite Morán. Las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico humano operan en al menos 137 países, entre ellos Ecuador. La quinta parte de sus víctimas son niños. Algunos de ellos podrían estar sufriendo constantes maltratos a pocos metros de su hogar. Vea este jueves 31 de agosto la segunda parte del informe especial Niños sin Infancia, a las 22 horas en La Noticia, emisión estelar. Estuvimos en Canoa, Manabí, para conocer cómo se encuentran los más de 300 menores de edad que fueron salvados. No se pierda mañana la segunda parte de este informe especial, Niños sin Infancia. Analí, tú continúas con más. Muy buen trabajo, mi querida Maite. Estaremos a la expectativa de estas próximas entregas. Bien, amables televidentes, es momento de una pausa comercial, pero al volver les contaremos que persecución policial terminó con la captura de 4 sicarios en el Cantón Playas. Los aprehendidos minutos antes habían baleado a 4 personas. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. De regreso con más información para todos ustedes, queridos amigos. Una persecución policial terminó con la captura de 4 sicarios en Playas, provincia de Guayas. Los aprehendidos minutos antes habían baleado a 4 personas, entre ellos adolescentes. El operativo culminó con disparos y con los antisociales escapando por las ventanas de un automóvil que había impactado una casa. Fueron instantes de riesgo para los policías, que emprendieron una persecución desde el barrio Tehuinza en el Cantón Playas, en la provincia de Guayas, donde habían reportado una balacera. El ministro del Interior fue el primero en pronunciarse sobre este caso, durante una rueda de prensa en Guayaquil. Nos acaban de entregar este reporte, efectivamente, tenemos de momento 4 personas heridas por arma de fuego y hay 3 personas aprehendidas. Esta alerta, obviamente, todos los heridos han sido trasladados ya al hospital, está activado el código plata. Entre los heridos de varios disparos estaban 2 adolescentes de 16 años, otro de 17 y un adulto de 21 años. Pretendían asesinarlos, pero no lo lograron, y al escapar la policía activó todo su contingente uniformado para prenderlos. De los 4 ciudadanos tenemos a Juan B, sin que no tengan antecedentes, segundo S, que sin antecedentes policiales, Ovidio R tampoco tiene antecedentes y Joao C sin antecedentes policiales. En el poder de estas personas se logró ubicar 3 armas de fuego, 2 armas de fuego marca Glock y un arma de fuego calibre 38. Un gendarme durante la persecución se accidentó y sufrió una fractura en un brazo. Afortunadamente sus compañeros lograron neutralizar a estas personas peligrosas. El vehículo se circulaban con los infractores de la ley, se encontraban con alteración alfanumérica. Y se está estableciendo también con la DINASER que estas personas tienen que ver con algunas muertes violentas que resultaron en el sector de Playas. Mientras que estas imágenes se viralizaron a reflejar la acción policial ante estas personas que cometieron una tentativa de asesinato, informó Charlie Pisa.
22:25 y retomamos la comunicación en vivo con Charlie Pisa, quien nos tiene el reporte sobre los hechos violentos registrados en el Cantón Durán. Mi querido Charlie, por favor, te escuchamos con mucha atención. Buenas noches. Así es, Anali, buenas noches. Fueron 3 hechos violentos que se registraron la noche de ayer en el Cantón Durán en distintos sectores o distintos barrios. La policía de criminalística tuvo mucho trabajo, también como la DINASED. El último caso en el que transmitimos en vivo, 4 personas asesinadas, ninguna tenía antecedentes penales según reportes policiales. Pero ¿qué dijo el comandante de la policía hoy en Guayaquil sobre lo que está sucediendo en Durán? Veamos en la siguiente nota. Fue una de las noches más violentas en lo que va del año en el Cantón Durán. La policía realizó el levantamiento de 8 cadáveres en pocas horas. Los 2 primeros casos se registraron en el centro, luego 2 más en el Recreo casi a la medianoche, y lo que se elevó a masacre que ocurrió a pocos metros de la avenida Nicolás Lapenti, con 3 hombres y una mujer asesinados en una parada de tricimotos. Lo de Durán son 3 eventos que se presentaron. La información que tenemos hasta el momento son enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Aunque existen versiones de que ese último caso, en el que realizaron al menos 30 disparos, se habría ocasionado porque los conductores supuestamente se resistían a ser extorsionados. Ni uno de los 4 fallecidos ni los 3 heridos tenían antecedentes penales. Se está activando nuevamente los operativos y sobre todo buscando a estos delincuentes que afectan la vida de las personas. Cualquier avance de las investigaciones las daremos a conocer a la opinión pública. En los otros hechos violentos, los casos estarían vinculados al expendio de droga en diferentes barrios. Los 3 casos aún son investigados para conocer si fueron los mismos sicarios que acabaron con la vida de las 8 personas en tan solo una noche en Durán, informó Charlie Pisa. Asimismo, la Policía Nacional investiga si estas muertes violentas, las que están relacionadas al expendio de sustancias estupefacientes, estarían relacionadas también con otros casos que se han presentado en la ciudad de Guayaquil. Mientras que hasta esta hora, 22:27, no se han presentado durante la noche de hoy otros casos de asesinatos en ese cantón de la provincia de Guayas. Adelante, buenas noches. Y que no se presenten, Charlie. Te agradecemos por este reporte. Vamos con más noticias. La prefectura de Esmeraldas fue blanco de un nuevo atentado de grupos delictivos. En esta ocasión quemaron 3 camionetas y afectaron 3 maquinarias pesadas. La Policía Nacional incrementó la seguridad en esas dependencias. Así quedaron las camionetas. Fue en horas de la madrugada cuando se presentó la emergencia. En San Mateo hablaban de un incendio, pero después constataron que había sido un atentado. Varios sujetos rompieron el cerco metálico y con objetos aún desconocidos prendieron fuego a 3 camionetas y 3 equipos pesados para trabajo en sectores rurales. Aquí funciona un taller de la prefectura de Esmeraldas, que fue visitada por antisociales que cometieron este atentado contra los bienes públicos. Han quedado los vehículos. La prefectura emitió un comunicado indicando que rechazan ese nuevo hecho violento que ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas a la provincia de Esmeraldas. Al final hacen un llamado a las autoridades de control para que investiguen los hechos y logren dar con los responsables. Y de eso le consultamos al general Fausto Salinas, comandante nacional de la policía. Nosotros hemos tomado ya contacto con la señora prefecta, hay un dispositivo fortalecido y vamos a generar algunas medidas adicionales. Todo delito tiene que ser investigado y este delito ya tendrá que ser, con la denuncia respectiva, tramitado por la Fiscalía. Este es el segundo atentado terrorista en menos de un mes que enfrentan quienes laboran en esta institución. El pasado 18 de agosto balearon la casa de un funcionario y detonaron explosivos en el edificio principal. Su titular, Roberta Zambrano, en ese entonces, se pronunció por lo sucedido. Que digan que me van a matar, que digan que yo no tengo que estar en Esmeraldas y que nos van a matar a todos los que conformamos la prefectura de Esmeraldas. Qué lástima que da. La noche de ayer, 3 artefactos explosivos pusieron en la prefectura de Esmeraldas, haciendo daño a 3 vehículos. Mientras que por ahora esperan resultados de las investigaciones para determinar responsables, informó Charlie Pisa. Pachacuti continúa en pugnas por quién debe presidir la organización política. El caso se encuentra en manos de un juez del Tribunal Contencioso Electoral.
Los conflictos políticos al interior de Pachacutic no cesan a pesar de que las pugnas los hicieran perder representación en las elecciones anticipadas. Esta vez, el movimiento indígena dividido se dio cita en el Tribunal Contencioso Electoral, en donde un juez deberá resolver la disputa interna sobre quién es el coordinador de Pachacutic. Pues yo gané limpiamente, yo gané transparentemente. El recurso de apelación presentado por Guillermo Churuchumbi se da por las elecciones internas de Pachacutic que se celebraron el pasado 29 de abril, proceso en el que se registraron incidentes. Ustedes vieron que se rompió la cadena de custodia que se llama en un proceso electoral. Ustedes vieron que se violentó todo el proceso. Invadieron el recinto electoral, que en un proceso electoral es sagrado. Por este motivo hay quienes solicitan que las elecciones se repitan. El juez tendrá aproximadamente 2 semanas para resolver este caso. Pues porque sabe que este es un problema político. Inclusive muchísimos dirigentes, la dirigencia saliente y algunos asambleístas del movimiento Pachacutic han traicionado. No es un tema del Tribunal Electoral, no es un tema de quienes ganaron y quienes perdieron, es un tema de que fue un golpe democrático para el movimiento Pachacutic como tal. Y voy a ser muy claro. Aquí hay responsables. Para que suceda esto se llama Leonidas Issa y Guillermo Churichumbi. Pachacutic, que en el periodo pasado fue la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional con 27 legisladores, ahora queda con una representación de apenas 5 escaños. Una parte apoyó a Yacu Pérez a la presidencia, pero Leonidas Issa llamó a votar por el candidato que más lo represente. De cara a una segunda vuelta electoral, no saben a quién apoyar. Iniciativas de bajar las confrontaciones no se avisoran. Informó Valeria Navarro. 20 jubilados de una asociación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones concluyeron un taller de instalaciones eléctricas seguras. Corte y volvemos. Gracias por preferirnos. 20 jubilados de una asociación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones concluyeron un taller de instalaciones eléctricas seguras. La capacitación es parte de un proyecto de vinculación comunitaria de la Escuela Politécnica del Litoral. 121.7. Ya, está correcto. Han vuelto a las aulas, pero esta vez con un curso intensivo de 40 horas en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Julio trabajó más de 25 años como técnico de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Admite que no tenía conocimientos elementales. Ni siquiera cómo se coloca un breaker. Ya hemos aprendido lo que es toma corriente, interruptores, puesta a tierra y un sinnúmero de cosas. Luis también es jubilado de la misma empresa pública. Cree que los principios básicos de electricidad son tan fundamentales como la mecánica automotriz. Para protección tanto de los artefactos como del mismo ser humano. Porque una descarga eléctrica sin ningún tipo de aterrizaje en un momento u otro puede ocasionar una muerte. La idea surgió de uno de los socios del gremio. Su presidenta advierte que estos cursos tienen un efecto integral. Imagínense, ya la edad que tenemos nosotros, encerrarnos en la casa, eso nos hace mucho daño. Pero si nosotros los incentivamos, esto les hace muy bueno a ellos. Es parte de los proyectos de vinculación comunitaria de la Escuela Politécnica del Litoral. Es su aporte a la sociedad, para quienes ya aportaron más de la mitad de sus vidas. Casi el 70% de los incendios que ocurren aquí en Guayaquil, en esos sectores urbanos marginales, se debe a las malas instalaciones eléctricas que existen dentro de un hogar. Me están solicitando algo, ¿verdad?, que les parece excelente en la parte robótica, entonces vamos a plantearlo también, ¿verdad? 20 obtuvieron su certificado. Saben que el aprendizaje es poder y que desde mañana van a prescindir de cualquier gasto cuando las conexiones de la casa empiecen a fallar. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Cambiamos de tema.
Sicarios a bordo de una bicicleta acabaron con la vida de un hombre en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional informó que minutos antes del suceso, la víctima se encontraba conversando con sus verdugos. Ocurrió en la cooperativa Proletarios Sin Tierra, en el Guasmo Sur, donde dejaron sin vida a un hombre de aproximadamente 20 años. Quienes presenciaron el hecho mencionan que la víctima fue interceptada por dos sicarios que se movilizaban en bicicleta. El que conducía la bicicleta se acerca al mismo, le hace la conversa al ciudadano. El otro afrodescendiente saca a relucir un arma de fuego y por la espalda le propina varios impactos con proyectil arma de fuego. En este sitio existen 3 indicios balísticos. El fallecido no fue identificado en el sitio por cuanto no portaba documentos personales. Tampoco habitaba en el sector, según los moradores. ¿Es el sector? No conozco. A veces aquí se meten los hacheros a comprar. Y aseguran que este no es el primer crimen que ocurre en la zona en lo que va del presente año. Al fondo, 3 muertos. ¿Cuándo? Hace como 2 o 3 semanas, algo así. Y a una persona sin ser nada. Porque están encerrados. Son encerrados, sí. Estos 2 sujetos afrodescendientes que estaban en la bicicleta una vez cometido este hecho de violencia avanzan en la misma a lo que es en dirección al sector conocido como El Mosquito. En este momento estamos realizando todavía la línea investigativa. De acuerdo a cifras policiales, del 1 de enero al 30 de agosto del presente año, en el Distrito Sur, que abarca el sector de los Guasmos, han ocurrido 287 asesinatos, 64 casos más en comparación al mismo periodo del 2022. Informó Jorge Salazar. Impactante, mujer fue embestida por un toro durante una corrida. ¿En dónde ocurrió? Se lo contamos al volver de esta pausa. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con lo anunciado. Desde España nos llegan imágenes de la brutal embestida de un toro a una joven que permanecía distraída con su celular durante una corrida en el municipio de Titulcia, en Madrid. Un grupo de corredores y el animal pasan de largo a su lado. De repente el toro resbala y cae para luego saltar sobre la joven que se había quedado de espaldas al animal. La mujer fue corneada y zarandeada por el suelo hasta que el toro se apartó y continuó su recorrido. La mujer fue trasladada al hospital donde permanece estable. Mientras que en Estados Unidos el huracán Idalia tocó tierra con fuerza, causando inundaciones y graves daños en la Florida, donde se reportaron 2 muertos. Idalia luego pasó por Georgia y se degradó a tormenta tropical y se dirige ahora hacia Carolina del Sur. Fuertes vientos y lluvias azotaron este miércoles la ciudad de Perry, en el estado de Florida, cuando el huracán Idalia tocó tierra con categoría 3, dejando hasta ahora 2 muertos y graves afectaciones. Millones de residentes fueron evacuados o se refugiaron en casas y búnkeres. Idalia ha desencadenado vientos destructivos y lluvias torrenciales que causaron inundaciones costeras de hasta 4.8 metros de profundidad. El estado emitió órdenes de evacuación obligatoria y voluntaria para más de 1.6 millones de personas ante la llegada de Idalia, que con sus vientos y lluvias ha dejado sin electricidad a miles de hogares. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, insistió a los residentes del estado a seguir las órdenes del personal de emergencia y a mantenerse en lugares seguros en medio del paso del extremadamente peligroso huracán, que incluso causó la caída de un gran roble en su mansión en Tallahassee. De su lado, el presidente Joe Biden dispuso ayuda federal. Hablé con el gobernador DeSantis y aprobé un pedido para la declaratoria de emergencia para habilitarlo a tener el total apoyo con anticipación y proteger la vida de las personas en el estado de la Florida, señaló Biden, quien además dijo que ordenó el despliegue de recursos, incluidos hasta 1.500 efectivos y 900 hombres de la Guardia Costera en todo el sureste, para ayudar con los esfuerzos de búsqueda y rescate. Idalia se degradó a tormenta tropical en Georgia tras azotar la Florida, mientras que en Carolina del Sur se preparan para su llegada, informó Wilber Quiñones.
De regreso a nuestro país, delincuentes fuertemente armados secuestraron a un joven de 21 años al norte de Quito. Los antisociales emplearon subametralladoras para perpetrar el plagio. Afortunadamente, la policía montó un operativo y logró rescatar a la víctima. Eran las 10:15 de la mañana, cuando sujetos fuertemente armados ingresaron a un local comercial en el sector de Tucucho, norte de Quito. Van directo donde un joven de 21 años, hijo del dueño de la distribuidora de alimentos. Él se arrodilla. Los 4 delincuentes roban algunos productos y proceden a llevarse a la víctima. Desde otro ángulo se ve el armamento que utilizaron. Son subametralladoras. Amedrentan a una mujer, quien se lanza al piso. Tratan de abrir la caja, pero está con llave. Uno de ellos se cubre el rostro. Y el secuestro, en escasos 30 segundos, fue consumado. Inmediatamente tras la alerta, equipos tácticos de la policía se activaron. El carro en el que se movilizaban los 4 afrodescendientes se trasladaba por la vía Anono con dirección a Nanegalito. Los uniformados del sector interceptaron el carro, pero los antisociales abandonaron el vehículo y huyeron por los matorrales. Claro, se escaparon, como son caminos de tercer orden, se escaparon por matorrales, botándose a una quebrada que viene a empatar con un río. El ciudadano fue encontrado en la parte posterior del vehículo y a propósito estaba reportado como robado y después de un gran susto, tras verificar su estado de salud, fue entregado a su familia. Se trataría de un delito de oportunidad. Claro, si se trata de una persona secuestrada y nosotros con nuestra experiencia querían hacer el secuestro, no se sabe a qué parte llevarle para posterior pedir recompensa. La policía señala que Nanegal se convierte en una zona estratégica, pues conecta a Pichincha con la costa y muy probablemente ese era su destino. Claro, este distrito es una vía de paso donde nos conecta a diferentes provincias de la costa, puede ser a Santo Domingo, puede ser a Giraldas. Las unidades investigativas aún no han podido localizar a los implicados, informó Marilyn Jaramillo. Horas con 56 minutos, amigos, y nos trasladamos rápidamente hasta la capital. Allí se encuentra Valeria Navarro para comentarnos cómo avanza la situación tras este incendio forestal que empezó en horas de la tarde en el sector de El Chiche. Mi querida Valeria, te escuchamos. Buenas noches. Compañeros en estudios y amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en el sector del Cañón de El Chiche, en donde se reporta un gran incendio forestal. Este inició el día de ayer, pero se reactivó en esta tarde. Como ustedes pueden observar en imágenes, son 180 los bomberos que hasta estas horas se encuentran trabajando para apagar el fuego. Si bien en redes sociales se reportaron casos de que viviendas aledañas a este sector se veían amenazadas por el fuego, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, indicó que están fuera de peligro, que no existen hasta el momento viviendas que estén amenazadas por el incendio forestal. Un incendio forestal que se registra en una zona seca y además de difícil acceso que ha complicado las labores de los bomberos. Como ustedes pueden ver en pantalla al fondo, podemos ver el puente nuevo del Chiche y la Ruta Viva. En horas de la tarde, la circulación vehicular en este sector no fue normal debido a que el humo impedía la visibilidad en este sector de la capital. Las personas tendrían que conducir con luces para no ser afectadas. Ahora, ¿qué recomendaciones se han dado acá en Quito? Las personas que viven o están transitando por el sector y presentan enfermedades respiratorias, usen mascarilla porque el fuego ha generado demasiado humo que está afectando a las vías respiratorias. Cuando nosotros llegamos hasta este sector, pudimos observar que incluso algunos bomberos ya presentaban pequeñas heridas en su ardua labor de apagar este incendio. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, también ha indicado que la noche va a favorecer al trabajo que realiza el cuerpo de bomberos, pero se ha pedido el refuerzo del gobierno central de helicópteros
para evitar que el fuego se pueda propagar en horas de la mañana. Es la información que nosotros reportamos. Recordemos que el fuego no ha sido controlado hasta esta hora de la noche. Volvemos con ustedes de estudios, amigos. Titánica labor de los miembros de la Casaca Roja. Te agradecemos, Valeria, por este reporte. Tendremos la ampliación en nuestras próximas emisiones. Vamos con más noticias. En España, más de 20.000 personas participaron de la tradicional tomatina, la guerra festiva del tomate en la localidad valenciana de Buñol. Como municiones se han utilizado 150.000 kilos de tomates tipo pera muy maduros. Esta tradición comenzó por casualidad tras una disputa entre jóvenes durante una fiesta en 1945. Con los años se ha convertido en un acontecimiento internacional. De esta manera concluimos, queridos amigos. Será hasta el día de mañana. Le damos paso ya a José Alberto Molestina. Mi querido José, bienvenido. Buenas noches.